garganta o que por alguna razón no puede respirar, llega el actor principal, en este caso el médico, y coge cualquier objeto y ¡tac!, se lo clava ahí. Por eso el paciente ventila, no respira, le salvó la vida. En la vida real no es tanto así, ¿no? Le bajamos un poco al drama. Sí es una vía de abordaje, pero no es una vía de abordaje cualquiera. Si ustedes recuerdan un poquito cuando les enseñaron tiroides, por delante del cartílago tiroides está la glándula tiroidea, con sus lóbulos. Y en algunos casos, al medio tenemos una glándula media, ¿no? Una glándula intermedia que es inconstante, ¿no? Este lóbulo intermedio, lóbulo medio, también conocido como lóbulo de la lobeta, ¿no? Es un lóbulo bastante vascularizado. Dos, por delante de esas estructuras, los músculos y las estructuras cervicales, también hay varios vasos. Entonces, cuando uno hace este procedimiento tal cual te lo plantean en el televisor, y pues alguna vez vi que un lapicero lo transformaban en punzón, lo atravesaban, lo único que vas a conseguir es matarlo al paciente. ¿Por qué? Porque en el camino vas a arrastrar vasos, vas a hacerlo sangrar y toda esa sangre se va a meter a la vía respiratoria. Entonces, como que mucha ayuda no va a ser. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos normalmente en emergencia o es más frecuente hacerlo en la UCI? Sobre todo en pacientes con intubación prolongada, que se van a quedar con tubo de por vida. Se hace una pequeña incisión y se empieza a hacer una separación roma con pinzas. Se separan los músculos, se separan los nervios, los vasos se retiran, se van cauterizando, se van separando, se van ligando, hasta llegar a la membrana cricotiroidea. Una vez que llega a la membrana cricotiroidea, nuevamente se le hace una incisión y se mete el tubo. Es un procedimiento controlado, hemostáticamente controlado, precisamente para evitar que se llene de sangre. Que si no, lo siguiente es le metes el tubo, le metes cualquier cosa y vas a sacar coágulos nada más, el paciente no va a respirar. Entonces esos coágulos se van a ir hasta el alveolo y lo van a taponear más bien. Entonces, eso es un poco, ¿no?, el ejemplo de qué importancia tiene esa membrana. Ahora, embriológicamente todas las estructuras, tanto la parte cartilaginosa, muscular y parte de los nervios, van a nacer del cuarto al sexto arco branquial, embriológicamente. Esta visión. En esta visión nosotros lo que estamos viendo es el piso de la boca con estructuras laringeas posteriores. ¿Por qué motivo les planto esto? Una de las razones por las cuales anatómicamente a futuro sirve mucho aprender de la laringe es porque es nuestro referente anatómico para hacer procedimientos como las intubaciones orotraqueales. El paciente no ventila, tiene que poner una máquina y intubarlo. Entonces, inevitablemente tienes que recordar todo tu trayecto anatómico para que puedas hacer una intubación correcta. Entonces, imaginemos que tenemos al paciente en decúbito dorsal y nosotros vamos a la cabecera. El paciente está acá. Y al momento de hacer la apertura bucal, lo que estamos observando es esto: lengua, la raíz de la lengua, y detrás de esa raíz de la lengua aparece esta estructura en forma de lengüeta, que es el cartílago epiglótico. El cartílago epiglótico por delante va a tener una pequeña membrana que lo va a fijar a la lengua, que es el ligamento glosoepiglótico, y alrededor otras pequeñas membranas que son las bayéculas. Luego les voy a mostrar con más detalle. Detrás de esto inmediatamente aparecen estas estructuras blanquecinas, tal cual dice blanquecino. Son los ligamentos vocales. Y normalmente siempre en movimiento, en apertura y cierre. Cuando nosotros observamos esto, decimos, ahí está la vía aérea, entonces por ahí hacemos pasar el tubo orotraqueal para intubar al paciente. Pero esto es normalmente una visión perfecta. Alcanzamos esta visión perfecta en menos del 10% de los pacientes. Normalmente lo que tenemos es esto. Nada más. Entonces terminamos intubando bajo memoria anatómica. ¿Qué quiere decir? Identificamos algunas estructuras: raíz de la lengua, bayéculas y quizás el borde de lo que es el cartílago epiglótico. Entonces
doblaré un poco más mi tubo porque sé que si me pego acá voy a meterme a la vía aérea. Que si mi tubo está muy abierto y se me va más atrás, me voy a meter al esófago. Y eso es algo que pasa muy frecuente en la emergencia, ¿no? Porque en la emergencia no hay tiempo de relajarlo al paciente, ¿no? O sea, apenas si se lo ceda un poco. Entonces, nuevamente el paciente cuando siente el tubo, ¿qué es lo que hace? Lucha. Su reflejo, ¿no? Se está defendiendo del acceso de un cuerpo extraño a la vía respiratoria. Entonces, como hay movimientos bruscos y habitualmente la visión no es muy buena, de la zona epiglótica, de todo lo que son la zona naringea, el tubo termina yéndose al estómago. Entonces pasan dos cosas: uno, vomita por el tubo, que todo el contenido gástrico sale expulsado por el tubo; o dos, al momento de insuflar el aire, en vez de que se infle el pecho, se infla la barriga, ¿no? Parece como sapo. Entonces, cuando uno ve eso, dice: es momento de retirar el tubo. Con otro tubo, volver a canalizar, a intentar canalizar. Pasa con frecuencia, lo cual no pasa cuando uno se va a operar, ¿no? Ahí sí el anestesiólogo tiene tiempo de relajarte, ¿no? Y ponerte un bloqueador neuromuscular, alias neostigmina, ¿no? Lo que hace, te paraliza, estás con los ojos abiertos, te paralizas. Entonces, te paraliza, evita que luches, te relaja. Entonces, permite una mejor visión de la vía aérea. Entonces, por eso es importante un poco reconocer el tema anatómico de estas estructuras. Ahora, un poco ya metiéndonos en el tema laringio, vamos a ver que la laringe se va a proyectar desde el cuerpo de C3 hasta C6, siendo un poco menos en los niños y en las mujeres. Va a estar formado por cartílagos tanto impares y mediales, como lo son el epiglótico, el tiroides y el cricoides, y los pares, que terminan siendo el aritenoides, el corniculado, cuneiforme y los sesamoideos. Ahora, ojo, sobre todo Lataliet considera los corniculados con su epónimo, que son los de Santorini, y los cuneiformes, que son los de Morgani o Brisbane. Tengan en cuenta el epónimo porque sí ha habido antes, se le ha incluido los epónimos en los exámenes teóricos, por eso les he colocado. Ahora, los sesamoideos son cartílagos inconstantes y algunas veces cuando se encuentran están fusionados al cartílago aritenoideo. Y en medio de esa clasificación, una de las clasificaciones que mencionaba su compañero, que es una clasificación muy Moore, que es su sistematización según la función, y ahí hablábamos, ¿no?, de la función estática principal, tiroides, cricoides; dinámico principal, epiglótico y aritenoides; y el resto, accesorios, corniculado, cuneiforme, sesamoideo. Pero como ven, de acuerdo al segmento puede haber múltiples clasificaciones. Ahora, cuando hablamos del cartílago tiroides, ¿qué es el cartílago tiroides? El cartílago tiroides es una fusión de dos láminas. Estas dos láminas fusionadas van a tener distintos ángulos, sea varón o sea mujer. En el caso del varón, esta fusión va a ser menor a 90 grados, es por eso que se hace prominente. Por eso que nosotros podemos palpar la manzana de Adán, por la angulación que toma. En el caso de la mujer, esta angulación es mucho más abierta, alcanza los 120 grados, es menos perceptible. Ojo. ¿Y esto por qué pasará? Porque hacia la etapa de la adolescencia, por estímulo hormonal, el engrosamiento y la fusión de este cartílago lo va haciendo cada vez más agudo. Entonces, esto es una de las razones por las cuales hace la diferencia entre varón y mujer a nivel de cartílago tiroideo. Si nosotros vemos su conformación del cartílago tiroides, este va a tener en su cara anterior su propia escotadura, va a tener hacia la parte posterior sus astas superiores, astas inferiores. Las astas superiores van a servir como inserción para el ligamento tiroideo lateral, mientras que las astas inferiores le sirven de articulación. ¿Con quién va a articular? Con el cricoides. Entonces, el superior sirve para anclar un ligamento y el inferior sirve para generar articulación. ¿Con quién? Con el cartílago cricoides. Uno articula con el cricoides y el otro fija ligamento.
¿Sí? El cricoides. El cricoides es un cartílago en forma anular, en forma de anillo. En esta forma anular, su diámetro antero-posterior es mayor que el diámetro transverso. Y aquí retrocediendo un poco, tanto el cartílago tiroides como el cricoides, como el resto de la tráquea, tienen esa diferencia, un diámetro antero-posterior mayor que el diámetro transverso, siendo a nivel entre cartílago tiroides y cricoides un diámetro aproximado de entre 3 a 3.5 centímetros, mientras que a nivel traqueal ya ese diámetro se reduce hasta 1.5 centímetros aproximadamente, habiendo diferencias raciales y de sexo. Luego el otro cartílago, que es el cartílago epiglótico, es una fusión de dos cartílagos que tienen una forma oval. Ahora, este cartílago es el único que en su porción superior sobresale por encima del hueso hyoides. Y hacia su porción inferior forma lo que es el tallo epiglótico. El tallo epiglótico va a tener un ligamento, que es el ligamento tiroepiglótico, que es el que lo va a anclar a la tiroides. Entonces tenemos la tiroides y tenemos el cartílago epiglótico. ¿Cómo se va a anclar? Por la cara anterior, por la cara posterior del cartílago tiroides, va a fijarse a través del cartílago tiroepiglótico. Pero no es su único lugar de fijación. También se va a fijar al hueso hyoides a través del cartílago hioepiglótico. ¿Y esto para qué va a servirle? Vamos a verlo acá. Ven ahí el hueso hyoides, cartílago tiroides, cartílago cricoides. Ven el movimiento que hace. Hyoides, cartílago tiroides. Si ustedes notan acá en el cartílago epiglótico, en su forma de hoja, tiene dos ligamentos. Uno que lo fija acá al cartílago tiroides y otro que lo fija al hyoides. Entonces, ¿qué pasa? Cuando desciende para cerrar la vía aérea, el cartílago hyoides, el ligamento epiglótico, hioepiglótico, lo que va a hacer es hacerlo aperturar nuevamente. Cierra, abre, hacen ese juego. Se relaja uno, se tensa el otro. Se relaja uno, se tensa el otro. Para permitir la apertura y cierre de la vía respiratoria. ¿Se entiende ahí esa parte, no? Ahora, donde se inserta el ligamento tiroepiglótico, también se va a insertar el ligamento vestibular y el ligamento vocal. Eso va a ser su inserción anterior. Y su inserción posterior de estos dos ligamentos va a ser en lo que viene a ser el hueso en el cartílago aritenoides, ¿no? Siendo la apófisis vocal del aritenoides donde se va a insertar el ligamento vocal. Ahí se observa más claro. Tenemos cartílago epiglótico, cartílago tiroideo, cartílago aritenoideo y tenemos acá ligamento vocal insertándose en la apófisis vocal del cartílago aritenoides y el ligamento vestibular insertándose en parte del cuerpo de lo que viene a ser el aritenoides. Entonces, aquí se va a generar una articulación importante, que es la articulación crico-aritenoidea, cricoides, aritenoides, en forma de puerta batiente. Entonces, cuando esto genera un movimiento, el ligamento vocal que está insertado en esta zona va a tensarse, relajarse, tensarse, relajarse.
Entonces, con ese trabajo es que va a generar el sonido en la fonación, el sonido laringio. ¿Se entiende esa parte, no? Entonces, si yo les pregunto en el examen, mencione usted cuál es la articulación que permite la fonación. ¿Cuál es la articulación? La cricoaritenoidea, ¿no? La cricoaritenoidea. Y ahí ven el cartílago aritenoides en su forma piramidal que va a articular con el cricoides y que en esta forma piramidal va a tener su apófisis vocal donde se va a insertar el ligamento vocal que luego se va a proyectar hacia lo que viene acá, el cartílago tiroides. Ahora, en su zona de la cresta arcuata y su fosa triangular y su colículo es donde le va a servir de inserción para lo que viene a ser el ligamento vestibular. Entonces, acá tienen distintas vistas, tanto una vista anterior como una vista lateral de los componentes cartilaginosos y sus respectivos ligamentos. ¿Ya? Si ustedes ven acá en la zona anterior se puede ver hacia los lados pequeños forámenes en el ligamento tiroideo medio y en el ligamento tiroideo lateral que van a permitir el pase de lo que viene a ser el nervio laringio superior, ¿no? Importante, y eso lo vamos a ver de acá en la inervación tanto de la laringe como la glándula tiroidea y otras estructuras. Esta visión de acá. Si bien es cierto, acá tenemos la laringe cerrada, ¿cierto? A esto, en la parte posterior le hacemos una incisión, como una incisión sagital, y lo abrimos como un libro. Al aperturarlo como un libro, lo que estamos observando es básicamente el cartílago epiglótico con su inserción en la cara anterior del cartílago tiroideo, donde también está llegando el ligamento vocal y los ligamentos vestibulares. Ahora, lo vimos por fuera, ahora lo vamos a ver por dentro. Por dentro lo que tenemos es la cavidad laringea. La cavidad laringea, nuevamente la misma imagen, abierto como un libro, eso lo vamos a ver luego como órgano de cadáver para que les quede un poco más claro. ¿Qué estructuras observamos? Uno, la epiglotis. Principalmente en la epiglotis lo que vamos a encontrar son pequeños repliegues o pliegues. Son los pliegues ariteno-epiglóticos. ¿Cuál es la importancia de estos pliegues? En estos pliegues mucosos vamos a encontrar quimioreceptores. ¿Por qué es importante esos quimioreceptores? Porque esos quimioreceptores van a recibir el estímulo de la presencia de un cuerpo extraño para luego generar una respuesta refleja, que es el cierre epiglótico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte, no? Ahora, una vez que nosotros vamos descendiendo, vamos llegando a la zona de la glotis, al espacio glótico. ¿Quiénes conforman el espacio glótico? Lo conforman el pliegue vestibular, el pliegue vocal y en medio un saco ciego que se llama ventrículo laringio. Entonces, ¿cómo se conforma la glotis? Pliegue vocal, ventrículo laringio. Entonces, este es el espacio glótico. Si este es el espacio glótico, hacia arriba será supraglótico y hacia abajo infraglótico. ¿Hasta dónde será el espacio infraglótico? Hasta el borde superior del cartílago cricoides. Entonces les puedo preguntar en el examen, mencione usted el límite superior e inferior del espacio infraglótico. ¿Cuál será el límite superior? Límite superior. Ligamento vocal o pliegue vocal. ¿Y el límite inferior? Borde superior del cricoides. Ahora acá.
Nuevamente, esa visión superior, ¿no? de la zona de la laringe. Y esto es importante porque esto es lo que van a ver cuando normalmente intenten entubar un paciente. Vemos la epiglotis, la base de la lengua, les dije en medio, el pliegue glosoepiglótico, ligamento glosoepiglótico, acompañándolo las valléculas epiglóticas, epiglotis. Hacia atrás lo que vamos a encontrar son las proyecciones de los cartílagos, cuneiforme y corniculado. Y hacia adentro lo que vienen a ser ligamentos vocales y vestibulares. Y si esto se abre, vamos a poder ver hacia adentro lo que son los anillos traqueales. Entonces, en lo que nos permite el reflejo de la luz que está sobre la pantalla, vamos a ver esto. Están ingresando por la boca, están con un laringoscopio con cámara. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Base de la lengua, pliegue glosoepiglótico alrededor de las valléculas, cartílago epiglótico, por dentro moviéndose los ligamentos vocales y aquí un pequeño repliegue que son los vestibulares, hacia acá las proyecciones del corniculado y cuneiforme. Entonces, tenemos acá, ¿qué es esto? Cartílago epiglótico. Tenemos hacia acá cuneiforme corniculado. Tenemos hacia acá pliegue glosoepiglótico. Y este espacio de acá, las valléculas. Ahora, hacia acá adentro, ¿qué es lo que observamos? Primero esto de acá. Pliegues vestibulares. Y esto blanco de acá abajo, pliegue vocal. Recuerde que los vestibulares son superiores y los pliegues vocales son inferiores. ¿Sí? ¿Se nota? Ahora, detrás de esto, medio cerrado, colapsado, vamos a encontrar un espacio, que es el esófago, ¿no? Es el esófago. Es por eso que les decía que conocer lo que es la laringe es un conocimiento importante que los va a acompañar el resto de su vida, sobre todo cuando intenten intubar a un paciente. Ahora, la laringe va a tener medios de sujeción y protección, que son básicamente los músculos. Los músculos se van a clasificar en dos, extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos son los que lo van a proteger y movilizar en bloque. Y así tenemos que estos se van a dividir en dos, suprayoideos, infrayoideos. Los suprayoideos están anclados al hueso ioides, van a ser el miloioideo, genioideo, estiloideo y el digástrico. Estos cuatro músculos en conjunto lo que van a hacer es elevar el ioides y la laringe, inervados principalmente por la primera cervical y por la tercera rama del trigémino. Son los dos nervios que participan en esos paquetes musculares. Mientras que los infrayoideos, que son el esternoioideo, homoioideo, esternotiroideo y tiroideo, son inervados básicamente por las raíces cervicales de C1 a C3. Ahora, esto lo vemos en esta estructura. Tenemos el hueso ioides. Lo que está de aquí hacia el maxilar, supra, de aquí hacia la zona del esternón y las clavículas, infrayoideos. Ahora, así como hay extrínsecos, hay los intrínsecos. Los intrínsecos son netamente vocales. Están relacionados al movimiento de los ligamentos vocales. Entonces, son tanto así que los intrínsecos, los músculos vocales, son paralelos a los ligamentos vocales, se van a unir a sus apófisis, a la apófisis vocal
y al ángulo entrante de la tiroides, es decir, lo acompañan en el trayecto de inserción, tanto en la tiroides como en la apófisis vocal. ¿Qué hacen estos músculos? Ajustan la tensión de los pliegues vocales y están inervados por los nervios laríngeos recurrentes, ¿no? Que son ramas del vago. ¿Qué músculos encontramos acá también? El músculo tiroaritenoideo, el cricoaritenoideo lateral, posterior, el interaritenoideo y el cricotiroideo. Entonces, en general, todos estos músculos colaboran por el movimiento del ligamento vocal. Si vemos su inervación, están inervados básicamente el cricotiroideo por el laringio externo, que es una subrama del nervio laringio superior, mientras el resto están inervados por el nervio laringio inferior. Entonces, nuevamente esta imagen, ¿no? Con ese corte sagital de apertura, donde vamos a ver la epiglotis, junto con lo que es el aritos laringio o la entrada laringea, vemos el pliegue o ligamento vesti, ligamento pliegue, espacio, ventrículo laringio, ¿no? Hacia acá es el espacio infraglótico. Si ustedes ven acá en el ligamento vocal, está acompañado acá por su músculo, que es el músculo vocal, que es el que lo ayuda en el movimiento. Aquí parte de esos movimientos que hace el ligamento vocal, que sobre todo cuando hay una respiración forzada, como hay una apertura máxima, cuando se va a dar la fonación tienen que acercarse al ligamento vocal para que a través de mínimo espacio, cuando pase el aire, solamente con la vibración se genere el sonido. Y si nosotros vamos a susurrar, se cierra por completo el ligamento vocal y deja un pequeño espacio abierto a nivel de los aritenoides para un pasaje mínimo de aire, ¿no? Y permitir el susurro. Entonces acá nuevamente vamos a ver todas esas estructuras y su relación con el ligamento vocal. Miren el movimiento de aritenoides, tensando y relajando el ligamento vocal y el ligamento vestibular. Durante el pasaje del aire, apertura y cierre, durante la respiración normal. Aritenoides, anclaje, ¿sí? Junto con el cartílago epiglótico y su ligamento tiroepiglótico. Como en un corte coronal, no se ve cómo se mueve el ligamento vocal y el vestibular, ¿no? Un movimiento en onda incluso, para permitir el pasaje del aire. Se entiende el movimiento de las cuerdas de los ligamentos vocales y vestibulares ahí, ¿cierto? Si hablamos de la vascularización de la laringe, vamos a ver la parte arterial y la parte venosa. La parte arterial es muy similar a la irrigación de la tiroides. Acá va a depender de dos: la arteria laringea superior, laringea inferior. La laringea superior es rama de la tiroidea superior y la tiroidea superior es rama de la carótida externa. Carótida externa, y la carótida externa es rama de la carótida común, de la carótida común. Y la laringe inferior es rama de la tiroidea inferior, la cual es rama del tronco tirocervical, ¿no? El tronco tirocervical. Y en cuanto al drenaje venoso, la vena laringea superior drena en la tiroidea superior, drena en la vena yugular interna. Mientras que la vena laringea inferior tiene un drenaje venoso inconstante. ¿Qué quiere decir? Puede drenar en las yugulares, puede drenar en las venas brachiocefálicas o puede drenar incluso directamente en la cava superior. Entonces su drenaje es más inconstante en cuanto a la rama final. Si hablamos de la inervación, lo que les mencionaba,
Inervación sensitiva, reflejos. ¿A cargo de quién? Nervio laringeo recurrente, laringeo superior recurrente. ¿Qué encontramos? Quimiorreceptores. ¿Dónde? Epiglotis y los pliegues aritano-epiglóticos que reaccionan al contacto con cualquier sustancia. ¿Qué pasa cuando ustedes, y probablemente a más de uno le ha pasado, está comiendo y habla, ¿no? Y alguna pequeña gota de los alimentos pasa hacia la zona del epiglotis y estimula estos quimiorreceptores? Inmediatamente se activa el reflejo. Primero se cierra para evitar que más alimentos se sigan pasando. Y dos, si el estímulo sigue ahí, lo que va a producir es una tos para expulsar el cuerpo extraño que está intentando ingresar a la vía aérea. Antes de pasar ahí, prende la luz, por favor. Si alguno tiene mascarilla, úsela.